Bien, pues entonces dice, la visibilidad de las propiedades y métodos, que vamos a llamarles en este caso miembros, está controlada por donde el código que intenta acceder al miembro está corriendo. Dice, está controlada la visibilidad de las propiedades y métodos, está controlada por el lugar donde el código, como lo quieras ver, por el lugar donde se ejecuta el código, scope, contexto de ejecución, que intenta acceder al miembro. Entonces aquí vamos a ver esto a qué se refiere. Esto se refiere, en este punto, esta primera sentencia, dice dónde se ejecuta el código. Entonces tenemos en este caso vamos a llamarle ¿cómo te diré? Vamos a ponerle acá que el calling context, es decir, contexto de ejecución, como yo te dije, de llamado. Pero acá pues vamos a ponerle calling context, que se traduce como el contexto de llamada. Contexto de ejecución, contexto de llamada u scope, como ya lo vimos, como tú lo quieras ver. Pero vamos a ponerle calling context en inglés. Entonces, contexto de ejecución, contexto de llamada. Pero fíjate, aquí se puede decir que hay dos contextos, los cuales para los miembros privados sí que importa. Entonces dice, tenemos el calling context en términos, por decirlo de una manera, en términos de localización. Vamos a ponerle por acá. En términos de localización lexical, contexto de vinculación, vamos a dejarle del método, es decir, dónde está lexicalmente el método en cuestión. Entonces, fíjate, se puede decir que tenemos dos. Ahorita a partir de esta idea, vamos a ponerle justo por acá y lo ponemos con un colorcito Dice, tenemos el calling context, contexto de llamada, contexto de ejecución, contexto de llamada, como lo quieras ver, o simplemente scope. Tenemos el calling context en términos, por decir una manera, viéndolo desde el punto de vista de localización del método. Es decir, ¿dónde está lexicalmente el método? ¿Dónde está lexicalmente? En este caso, acuérdate que lo léxico se refiere al lugar físico donde está el método en un momento del código. Fíjate, por ejemplo, acá voy a aprender Apache y vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Y acá en este punto, vámonos a curso PHP desde cero. Y por ejemplo, acá, este método foo, por ejemplo, está lexicalmente dentro de C. ¿Por qué? Porque está definido en tiempo de compilación, se refiere el lexical scope. El lexical scope es básicamente el lugar físico en el código donde está el método. Entonces acá en esta notación, el primer calling context que tenemos es en términos de localización del método. Es decir, dónde está léxicamente el método. ¿Dónde está el método definido? Su lexical scope. Y el lexical scope es el lugar físico en el código donde está dicha funcionalidad. En este caso el método foo, su lexical scope es C, porque está dentro de C. Entonces en tiempo de compilación, rápidamente tú conoces el lexical scope. Eso ya lo debes saber a estas alturas. Entonces acá se puede decir que tenemos eso. Y luego tenemos otro, que es lo que importa. De hecho, aquí en métodos privados es donde importa esto. Vamos a ponerle por acá. Y tenemos otro calling context. Calling context. Vamos a ponerle por acá. Que se refiere. Vamos a ponerle. Tenemos otro calling context. Otro contexto de llamada. Entonces en este caso otro calling context. Pero este se refiere al lugar desde donde se llama la funcionalidad.
funcionalidad. Entonces vamos a ponerle por acá y le voy a volver a leer. Dice, tenemos otro calling context, otro scoop, otro contexto de llamada, como lo quieras ver. Pero este se refiere al lugar desde donde se llama a cierta funcionalidad. Desde donde se llama a cierta funcionalidad en cuestión. Entonces dice, tenemos otro calling context, pero este se refiere al lugar desde donde se llama a cierta funcionalidad en cuestión. Entonces acá vamos a poner otra anotación que diga por acá, con este moradito, y hacemos esto más para acá, y dice, se pudiera decir que tenemos dos calling context, y acá lo ponemos punto y coma, y de hecho esto es la parte confusa. Vamos a ponerle por acá, y más que nada se ve en el late statement binding. Entonces dice, se puede decir que tenemos dos calling context. Número uno es dónde está localizado léxicamente el método o la funcionalidad. No importa la función, en este caso pues la dejamos como un método, pero aplica a propiedad, porque estamos hablando de propiedades y métodos. Y tenemos otro calling context, pero se ve desde el otro enfoque, es decir, este se refiere al lugar desde donde se llama a cierta funcionalidad. Entonces acá, vamos a continuar por acá, dice, este código que intenta acceder puede estar en código top level, es decir, en el global scope que nosotros ya conocemos, en una función normal, que no es un método, o un método de distancia o estático. Dice, si está en un método el código que llama, el que intenta acceder, lo que importa es la clase en la que está definido el método. Entonces, este va de la mano, se puede decir con este. Dice, si está en un método el código que llama, el que está intentando acceder a la funcionalidad en cuestión, lo que importa es la clase en la que está definido el método. Entonces, esto también va de la mano con esto. Y de la mano con esto también. Aquí fíjate cómo estamos hablando de los dos contextos de ejecución, de los dos calling context. Desde dónde se llama y el lugar físico donde está. Entonces, eso va de la mano. Dice, es decir, no se basa en la clase de la instancia a través de la cual se accede al miembro. Efectivamente, ya después vamos a ver esto, cómo se traduce. Entonces, esta la va a marcar y la ponemos por acá porque al final vamos a identificar a qué se refiere esto. Que de todos modos, viendo lo rápido, es muy entendible. No se refiere tanto al tipo de clase del objeto en cuestión, sino que pues se define más bien en los calling context. Tanto donde se ubica el método físicamente en el lexical scoop, como desde donde se está siendo llamado. Entonces ahí lo tenemos. Y luego dice, si el miembro es declarado private, tú puedes solamente usar ese miembro en un método de la clase que declara ese miembro. Dice, si el miembro se declaró private, solo puedes utilizar el miembro en un método de la clase que declaró ese miembro private. Entonces vamos a poner un ejemplillo de eso, que de todos ya lo vimos. Fíjate, vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle acá. Ya después vamos a desmitificar este ejemplo. Vamos a copiarnos esto. Vamos a empezar con algo más sencillito para recapitular. Y para poner ahí una nota vamos a ponerle clase. Clase padre, parent. Y acá vamos a poner un miembro private, public, para que veas que no simplemente aplica para todo, para métodos. Privada 1. Y le vamos a poner privada parent. Pero lo vamos a dejar para el próximo video mejor. Saludos.